ahorita ya de Moyo. Los misioneros van a regresar, ya pasó el tiempo que estuvieron por allá. Yo creo que a lo mejor van a venir para acá para compartir pues de las grandes experiencias que ellos vivieron, que Dios les permitió vivir. Y bueno, no dejemos de orar por ellos. Recordemos que hay uno de ellos que ya ha tenido un corazón dispuesto para servir a Dios de tiempo completo. Estemos orando por ellos para que Dios los bendiga, los fortalezca y no quite pues eso que está en su corazón, ¿no? Y bueno, pues vamos a esta mañana a estudiar un poco de la palabra. Y ahorita estamos viendo que dentro del mundo la iglesia ha permitido que muchas corrientes, filosofías estén entrando dentro de aquí, a la iglesia, a muchas iglesias, muchos pensamientos donde ya se busca que el ser humano pues esté cómodo, esté alegre, que no se preocupe. Les dicen estaba ayer hablando con una persona que me decía, pues yo me tuve que ir de aquí de la iglesia, pero pues quise probar en otras iglesias que me quedaban más cerca. Decían, ¿cómo es que nada más hablaban de que vamos a ser buenos, que vamos a prosperar, que toca esta tela para que tú seas bendecido? Ahí se la estaban paseando, persiguiéndose, corriendo ahí, y son doctrinas que están mal hechas y que desafortunadamente pues si tú no has leído la palabra pues te vas a dejar engañar fácilmente, ¿no? Y todas estas prácticas, estas filosofías que están permeando dentro de la iglesia pues están dejando de buscar a Dios, están dejando de hablar de lo que es importante, y dentro de la importancia que hay temas principales como la santidad y la pureza del ser humano como cristiano. Y es algo que a veces cuando se predica, pues la gente no le gusta. Cuando empiezas a hablar de santidad, de hablar de que debemos de corregir ciertas cosas en nuestra vida, ya a la gente no le gusta. Pero es algo que dice la palabra, y que muchos profetas, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, ellos profetizaron esas cosas, de que tenían que volverse al camino del Señor, y que tenemos que nosotros también como iglesia preocuparnos, porque es algo absolutamente crítico en mi vida y en tu vida, y como iglesia, que tenemos que vivir vidas santas, vidas apartadas para Dios. Porque si nosotros nos dejamos moldear para que nosotros estemos bien y damos mensajes que sean pues cómodos, alegres, no te preocupes, tú estás bien, no, la palabra nos muestra cosas muy diferentes y radicales, y Dios quiere que nosotros vivamos de esa manera. En la palabra vamos a encontrar que si nosotros decidimos permanecer en Cristo, dice que si permanecemos en Él, debemos de andar como Él anduvo, ¿no? Tenemos que seguir los pasos como Jesús. Y Él anduvo sin pecado. Y eso quiere de ti y de mí, que nosotros vivamos sin pecado. Él ya pagó tu deuda, pagó mi deuda, pero ya nos ha dado libertad. Y ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. A veces que caemos, sí, pero es de levantarnos y decir, ¿sabes qué? Soy diferente, ya no voy a volver a lo mismo. Y esto me impactaba porque en estos días oía a un predicador y me impactaba mucho el testimonio que daba. Decía que él tenía un miembro de la iglesia conocido y estaba en el hospital, ya era una persona grande, entonces él ya lo habían declarado pues ya que iba a morir, pero bueno. Entonces dice, yo lo fui a visitar, a saludar cómo estaba, yo le conocía, y dentro de las preguntas que él le dijo, pues ya estás listo para ir al cielo. Y él le dijo, sí, pues yo tengo mi confianza en Cristo. Pero él le confesó algo muy impactante. Le dice, yo confío en Cristo, confío en que voy a estar con Él, pero nunca obtuve la victoria sobre la pornografía. Dice el pastor que precisamente él se impactó de tal forma que dice, pues es que, ¿cómo puede ser esa situación? O sea, tienes que estar ya al borde de la muerte para decir, ¿sabes qué? Tengo este pecado, nunca lo pude vencer, nunca lo pude derrotar. Y es algo que nosotros debemos de ver, y es lo que vamos a ver esta mañana, esta tarde. Que tú y yo enfrentemos esos pecados que son privados, esos pecados que son personales, esos pecados que a veces no queremos venir a decirle al pastor, o queremos venir a decirle incluso hasta a tu pareja, a tu esposa, a tu esposo. Son cosas que tal vez tú tienes muy profundas en tu corazón,
Y eso es lo que Dios quiere hoy se preocupa para que tú y yo lo veamos. Y si vamos a ganar esa batalla, hoy Dios nos va a decir dónde debemos de ganarla. Y para comenzar quiero que veamos una ilustración de un hombre que se llamaba Job. Yo creo que muchos lo han oído, de Job. La palabra nos muestra de Job que fue un hombre que decía que es un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre justo. E incluso Dios lo declara como el hombre más justo sobre la tierra. Es impactante ver todo esto. Él no tenía, bueno, históricamente se ha detectado que ese libro es el libro de los más antiguos de la Biblia. Ese libro fue escrito mucho antes de lo que escribió Moisés del Pentateuco, que son los primeros 5 libros que tú encuentras en la Biblia, de Génesis hacia Deuteronomio. Dice que tiene mucho mayor antigüedad, puede ser el más antiguo de esos libros. Entonces Job no tenía una palabra escrita como tú y yo la tenemos. Tenemos la Biblia impresa, o tenemos ya sea el celular, o donde tú lo veas. Ya tenemos la Biblia, ¿no? Él no la tenía, no tenía detalles del Nuevo Testamento, de muchas exhortaciones que Pablo, Pedro, Juan nos hacían, incluso Jesús, de cómo vivir una vida que impactara, una vida diferente. Pero él tenía algo muy impactante y que se notaba mucho. Él tenía ese amor a Dios, un amor a su Señor, un amor para decir, ¿sabes qué? Yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, y yo busco agradarte en mi manera de vivir. Él era un varón temeroso de Dios. Y él buscaba vivir su vida de una manera diferente. Por eso es que él se le reconoce como un hombre justo. Pero para todo esto sabemos qué le pasó. Dios permitió que fuera tocado por el diablo, ¿no? ¿Qué le pasó? Perdió a su familia, ¿no? Perdió a sus hijos, perdió su ganado, sus animales. Después incluso perdió su propia salud física. La palabra nos detalla que él empezaron a salir unas úlceras terribles en el cuerpo, que él no aguantaba el dolor, ¿no? Entonces, él empezó de vivir una vida que él vivía apartado para Dios, vivía siendo justo. Dios permitió que pasara esta situación, un desastre tras otro. A mí me impacta mucho cómo nos lo relata en ese libro, porque dice que venían a informarle, ¿sabes qué? Tus hijos murieron. Y inmediatamente, como venían a informarle, venía otro joven a decirle, ¿sabes qué? Ahora pasó esto, ahora tus casas, ahora esto. Y al final fue su salud. Fue un desastre uno tras otro. Entonces, de ahí vinieron sus amigos, ¿no? Vinieron a estar con él, a apoyarlo. Dice la palabra que estuvieron 7 días con él. Pues en silencio, no decían nada. Y de repente, pasando los 7 días, sus amigos empezaron a hablar y lo empezaron a juzgar. Le dijeron, ¿sabes qué? Tú, Job, eres un pecador. ¿Sabes qué, Job? Tú no obedeciste a Dios. Y lo acusaron de mucha maldad y de pecar. En el capítulo 31, de ahí de Job está, ahí si quieres verlo, no lo vamos a detallar mucho, allá anótalo si traes notas. Pero en Job 31, ahí menciona principalmente un inventario de las cosas que hacía Job. Yo te voy a decir algunas. Él primeramente dice que él hizo un pacto en sus ojos para no mirar a mujeres vírgenes. Es decir, hizo un pacto para guardarse de no estar viendo a mujeres. Es algo que como hombres a veces nos cuesta trabajo, ¿no? A veces, como dice el pastor, a veces tenemos ojos de pescado, ¿no? Uno por acá y el otro por acá para estar viendo a todas, ¿no? Eso también está mal. Él dice que él hizo un pacto en sus ojos. También dice que no se dejó seducir por mejor extraña, no caminó en mentira, no menospreció. Fíjate, esto es importante. Él era una persona muy rica y tenía esclavos. Y dice que no menospreciaba el clamor de su gente, de sus esclavos, sino los trataba bien. Apoyaba al pobre, apoyaba a la viuda, apoyaba a los huérfanos. Y él nunca confió en sus riquezas, porque su confianza estaba en Dios. Entonces ahí tú lo puedes ver, yo lo que te dije para que tú corrobores que no te estoy mintiendo, pero que sí quiero que tú lo anotes. No me quiero detener a versículo porque vamos a ver varios, ¿no? Pero sí, esto es en manera de resumen, para que tú veas lo que Job era, cómo era su manera de vivir y cómo vivía rectamente delante de Dios.
Y en el capítulo 32, es decir, lo vamos a leer, en el versículo 1, de ahí de Job, fíjate lo que dice. Dice, cesaron, estos 3 varones eran sus amigos, de responder a Job. ¿Qué dice ahí? ¿Por cuanto qué? Él era justo a sus propios ojos. Ellos dejaron de responderle porque se dieron cuenta precisamente que Job estaba argumentando cosas que eran muy válidas, porque él lo conocía. Y él argumentaba que precisamente era una persona justa. Por su manera de vivir, de comportarse, él es justo. Hizo una evaluación a su corazón y pues se sentía prácticamente justificado, ¿no? Sabemos que, pues, como tú lo puedes ver, si tú has tenido la oportunidad de leer este libro, tú te das cuenta de que Job sí fue una persona que fue integral, pero sí cayendo un poco de orgullo, ¿no? De que sabes que pues sí, yo soy mejor, empezó a argumentar contra Dios, y ya hasta que Dios realmente se mostró a su vida, se dio cuenta que él pues no era nadie, ¿no? Que todo venía de Dios, que no lo había conocido realmente, hasta que lo conoció tal como él es en ese torbellino. Pero algo que me gusta y que eso sí quiero que notemos, que él era una persona que era justa, que él se sentía seguro de decir, ¿sabes qué? No soy culpable. Y eso es algo que tú y yo debemos de ver. ¿Cómo es nuestra vida? Porque el enemigo, yo ayer platicaba con los hombres, el enemigo es astuto para hacernos sentir que somos pecadores. Sí, somos pecadores. Pero ¿sabes qué? Jesús ya pagó. Él ya nos dio la libertad. Y Él pagó con su vida, con su sangre, para darnos vida y quitarnos ese pecado. Pero el diablo es astuto, va a quererte acusar. Incluso va a usar gente de la iglesia, va a usar gente de allá afuera, va a usar gente de tu familia para decirte, ¿sabes qué? Tú estás. ¿Y ahora tú cómo vas a responder? ¿No? Y vamos a decirlo de una manera simple. Si vamos a ser personas santas, vamos a tener que ser personas justas, ¿no? Y esto se lleva en el corazón. Es decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está el mío? ¿Vivimos de una manera recta delante de Dios? ¿De una manera que sí le agrada? ¿Cómo es nuestra manera de vivir? Y ahí es donde está la batalla que debe de ser peleada. Esta batalla está en el corazón, en tu corazón y en el mío. Y es donde debemos de preocuparnos, el cómo estamos viviendo. ¿Sí? Tenemos que poder decir, como dijo Job, ¿no? Él dice, yo soy justo, me he visto, me he examinado, ¿no? Él decía a su corazón, y aunque había acusaciones, él sabía cómo se había comportado, él sabía que no había pecado. Sus amigos y él no sabían lo que había ocurrido en el cielo, ¿no? Nosotros sí lo sabemos porque lo hemos leído, ¿no? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Nosotros somos capaces de responder de esa misma manera? ¿Tú te sientes capaz de hacerlo? Tal vez muchos me van a decir, no me siento capaz, pero deberíamos ser capaces. En Romanos nos dice que somos muertos al pecado. Ya no tienen poder y control sobre nuestras vidas. ¿Tú te consideras así? ¿Muerto al pecado? Tenemos que considerarnos así, porque el pecado ya no tiene poder y dominio sobre nuestras vidas. Pero tenemos que darnos cuenta que esa batalla está en nuestro interior. Tal vez, como lo decía hace un momento, tal vez nadie lo ve, nadie lo pueda saber, tal vez muy pocas personas tal vez sí, pero es algo de manera personal. Y que nosotros debemos darnos cuenta si somos justos delante de Dios o estamos en pecado. Pero sí te quiero decir que tal vez tú puedas disfrazar ese pecado, así como el personaje esta persona que yo les decía del pastor, ¿no? Él lo disfrazó tal vez mucho tiempo en su vida, pero llegó el momento que dijo, ¿sabes qué? No pude vencer esta situación. Entonces, tú tal vez tengas un pecado que lo estés ocultando, y es momento de que tú lo saques. Que tú lo saques de tu corazón. Tal vez nadie lo sabe, como te lo dije hace un momento. Tal vez no lo sabe ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus papás, nadie de tu familia, sino solamente Dios. Pero debemos de luchar por eso, porque si no, si lo dejamos ahí, es como una bola de nieve en una pendiente. ¿Qué pasa?
Empieza pequeña y se empieza a hacer grande, 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 hasta que ya no la vamos a poder contener. Y ese pecado, pues lógicamente nos va a alcanzar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. También otro hombre que quiero mencionar en el Nuevo Testamento es precisamente Pablo. Y esto lo quiero que lo enfoquemos en el libro de 2 de Corintios, en la segunda carta de los Corintios. Porque él fue atacado también. Si tú te das cuenta de las cartas de Pablo, él siempre algo que decía o algo que argumentaba él defendía siempre su ministerio. Tú date cuenta, todas sus 13 cartas, él defiende su ministerio, la afirma, él sabe quién es, el llamamiento que Dios le hizo. ¿Por qué? Porque él fue una persona que fue muy atacada. Dudaban de él, dudaban de su ministerio, de su trabajo, de su servicio en el Señor. Entonces lo que pasaba es que mucha gente le decía, ¿sabes qué? Tú eres falso, tú eres un mentiroso, yo te conozco, eras un perseguidor, un asesino, y le difamaban muchas cosas, ¿no? Que tú lo puedes ver. Principalmente vienen detalladas en esta carta de 2 de Corintios. Y pues precisamente por toda esta situación de que él lo acusaban, pues también había mucha gente que se metía a la iglesia. Se metía a la iglesia haciéndose pasar por cristianos y eran falsos maestros, falsa gente, incluso gente que invadía la iglesia para que pues investigar y ver y hacer desviar a la gente. Y puede haber que haya gente aquí dentro de la iglesia que esté metiéndose. Entonces tú tienes que verte. Dios también te está hablando a ti, para que digas, ¿sabes qué? Cambia, sé diferente, ¿no? Pero sí debemos de tener cuidado, porque si nosotros nos dejamos guiar por ese tipo de pensamientos o de esa mala enseñanza o de falsas personas, pues lógicamente lo que nos van a hacer es pues no querer a la iglesia, odiar a Dios, alejarnos de Él. Y ese principalmente es el propósito. Y en ese tiempo era lo que también se hacía. Querían alejar a la gente del camino del Señor. Aquí, pues bueno, la diferencia en cuanto a Job es que con él fueron sus amigos que lo atacaron. Aquí la diferencia con Pablo es que era gente que deseaba mal, eran falsos maestros, que lo acusaban de falsedad, que no era un verdadero apóstol, sino alguien falso, un hipócrita. Y pues lo triste de todo esto es que hoy en día hay muchas personas que también están predicando. Se paran, los ves a veces en internet, y se paran frente a una cámara, se paran frente a un auditorio y empiezan a predicar y a hablar de cosas que ni siquiera están en la palabra. Y hacen que la gente, como yo les decía, que me contaba esta hermana, me decía eso, ¿no? Yo fui a esa iglesia y me dice, de repente sacaron una tela y tocan el manto santo y se empezaron a corretear y, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿tengo que tocar una tela para ser santo? ¿Tengo que tocar una tela para ser bendecido? No. Dios quiere nuestro corazón. Dios quiere que haya obediencia en tu vida, que haya santidad en tu corazón y que tú seas obediente para que Dios te bendiga. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Y Dios quiere bendecirte, pero Él quiere que tú te ocupes en tu corazón. Y hay mucha gente que se está parando así. Y debemos de tener cuidado, porque Jesús lo dijo, que habrá muchos falsos maestros que están desviando a la iglesia. Por eso les digo, estos mensajes son importantes, para que tú y yo nos demos cuenta cómo estamos, cómo está nuestro corazón. Dios demanda eso de ti y de mí, que así como Cristo anduvo de una manera correcta, sin pecado, que Él quiere que nosotros sigamos ese camino, que vivamos apartados para Él. Entonces, estábamos hablando de Pablo precisamente, y quiero que veamos un pasaje ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 1, versículo 12, para que vean que así como Job, él también respondió de una manera muy parecida. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 12. Dice, porque nuestra gloria es esta. Fíjate qué impactante lo que dice. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra, ¿qué dice? Conciencia. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Él está diciendo
que su conciencia es la que da testimonio. ¿Por qué? Porque él también vivía apartado para Dios. Él vivía una vida diferente. Y aunque lo acusaban, lo difamaban, él no dijo, me voy a poner a pelear con ellos. Él dice, yo confío que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios nos hemos conducido. Y eso es algo que tú también tienes que verlo, que nosotros nos debemos de conducir con la gracia de Dios. ¿Cuál es esa gracia? Que Dios dio a su Hijo para pagar nuestra deuda. Y por su gracia es que estamos sostenidos. Porque no solamente se preocupó para que tú y yo fuéramos salvos. Él envió a su Espíritu Santo para que nos guíe, nos dirija, nos muestre la palabra, para que podamos guardarla, para que podamos vivirla, para que cuando antes nos gustaba tomar, nos gustaba la pornografía, nos gustaban las drogas, ahora con ese poder podemos decirle no, porque ya no tiene control en nuestras vidas, porque ahora la presencia de Dios es más fuerte y no nos puede dominar nada. Entonces eso es algo que tú y yo necesitamos ver y recordar, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que esa batalla que está en nuestro corazón podamos vencerla, porque Él ya venció. Amén. Amén. Bueno, entonces, en otras palabras, esta santidad y esa sinceridad piadosa que Él nos está diciendo vienen de la gracia de Dios, no por la sabiduría de la carne o la sabiduría que tú y yo podamos tener o la que Él obtuvo, sino es algo que Dios te dio. No es actuar, sino es precisamente el resultado de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? Y algo que necesitamos nosotros ver y practicar es examinarnos, ver cómo está nuestra vida. Si podemos decir como Job, como lo hizo Pablo, que nosotros vivimos de una manera recta. No por nuestras fuerzas, sino ¿por qué? Por la gracia de Dios que está en nuestras vidas. Que somos justos, y si no está así, debemos de preocuparnos. Debemos de autoexaminarnos y ver si hay un problema en tu vida, en tu corazón. Hoy Dios quiere llegar a eso, a lo más profundo de tu corazón, y que tú te des cuenta que si estás haciendo algo en lo oculto, porque es donde debemos de demostrar que somos verdaderamente cristianos, no aquí. Tal vez a veces lo hagas en tu trabajo, en tu familia, pero ¿qué pasa cuando estás solo? Ahí lo estamos viviendo. Es una batalla en el interior y que precisamente se va a mostrar en nuestro exterior. En el mundo, fuera de la iglesia, cuando nadie nos está viendo, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu comportamiento? Si en esa conciencia lo estamos conduciendo de una manera santa, una manera que le agrada a Dios, una manera piadosa. Es decir, esa gracia del Señor sí está operando en nosotros, o no lo está, o qué está pasando, ¿no? Necesitamos reflejar a Jesucristo en nuestras vidas de una manera diaria, con quien estemos y cuando estemos solos, ¿no? Debemos revisar nuestro corazón, porque ahí es donde precisamente viene el problema. Vamos a ir adelante a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 14. Bueno, vamos a leer desde el 13, para que veamos más o menos, agarremos el contexto de lo que nos está hablando aquí Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, ¿qué dice? No diga que es tentado por parte de Dios. No diga que es tentado por parte de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando caemos en un pecado o hay una tentación en nuestra vida, mucha gente, y sobre todo también pasa en muchas iglesias, dicen, no, es que Dios me tentó. Incluso hasta saben a quién culpan, al diablo. Y eso está mal. Decir, no, es que es el diablo. Fíjate aquí lo que dice. Dice, porque Dios, dice, no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aunque no habla del diablo,
Pero aquí viene exactamente quién es el que es responsable de esta situación. Dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado, ¿cómo? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí no está hablando del diablo, está hablando de ti y de mí. Cuando nosotros caemos en tentación es porque nos dejamos guiar por nuestro deseo. Una concupiscencia es un deseo muy profundo, un deseo desmedido, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos tentados, pasa esa situación. Y es por eso, precisamente, por algo que somos atraídos y seducidos. Y es ahí donde está el problema. No, el problema no está en Dios, no el problema es el diablo, sino el problema ¿dónde está? En nosotros, en tu corazón, en el mío, aquí adentro. Ahí es donde se lleva la tentación, en el interior. Es donde somos tentados, tú y yo. Claro, el diablo sabe perfectamente en qué somos débiles, porque él y sus demonios están aquí, te observan en tu casa, te observan en tu carro, te observan en tu trabajo, te observan cuando estás solo. Y saben exactamente las cosas en que eres débil. Y si Dios les permite trabajar en tu vida, como en el caso de Job, pues te van a afectar. Pero la responsabilidad de quién es? De nosotros, tuya y mía. Vamos a leer el que sigue, versículo 15. Dice: entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, fíjate lo que dice, da luz ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿qué? A la muerte. Entonces, aquí vemos que cuando nosotros nos dejamos guiar por ese deseo desmedido, va a traer como consecuencia ¿qué? Pecado. Y lógicamente, el pecado una vez consumado, como dice la palabra en Romanos 6:23, que la paga del pecado ¿qué es? Muerte. Entonces, si el pecado es consumado, ¿qué va a traer como resultado? Muerte. Entonces, si lo concebimos en la mente, nace ahí en nuestro corazón, pero va a salir, va a resultar, va a dar un efecto y al final va a dar luz a la muerte. ¿Por qué? Porque se produce un pecado y ese pecado trae como resultado la muerte. Como dice el verso 16: amados hermanos míos, no engañéis. Dice, no os engañéis, amados hermanos, en otra versión. No podemos vivir engañados pensando que podemos guardar eso en nuestros corazones, que podemos controlarlo. A veces muchos creemos, no, esto lo puedo ocultar, ¿no? De mi esposa, de mi esposo, no pasa nada. Pero no nos va a dejar en paz, como el caso que les decía de este señor. O sea, imagínate, o sea, ya al borde de la muerte, ese pecado lo estaba matando. Entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta de esto. No podemos vivir engañados. Dios te ofrece el sacrificio de Jesús para que tú y yo seamos diferentes. Hoy Dios quiere liberarte de eso. Y Él quiere decirte, ¿sabes qué? Yo te voy a decir cómo tú puedes hacerlo. Tú puedes luchar contra esto. Tú puedes vencer. Porque ese pecado ya ha sido pagado. Pero tú y yo debemos de hacer de nuestra parte. Porque, claro, Dios ha provisto la salvación. Nos ha dado su esperanza, su sangre, su cruz. Pero también en nosotros está que nosotros vivamos, como decíamos en un principio, de una manera diferente, de una manera piadosa, de una manera temerosa a Dios, vivir en santidad. Y tenemos que hacerlo como Pablo lo decía, a través de su gracia, de su poder, de su Espíritu Santo. Y ahí es donde está la batalla. ¿Dónde? En el interior, como lo estamos viendo aquí en Santiago. Y bueno, necesitamos revisar a dónde debemos de trabajar para que nosotros hagamos ese diagnóstico en el interior. Voy a mencionarles algunos puntos que son importantes que tú puedes ver y que eso precisamente producen este tipo de pecados que a veces son ocultos, son muy privados y que los guardamos en el corazón, donde nadie puede meterse sino solamente Dios. Uno de ellos es el pecado pasado. Los pecados del pasado son un problema muy serio en tu vida y en la mía.
¿Por qué? Porque hay muchas veces que también el enemigo es astuto, nos recuerda, nos acusa. Acuérdense que el diablo es un acusador y él te hace que tú te sientas mal y te va a hacer recordar que eres un pecador, como yo les decía, que ayer les comentaba a los hombres en la clase. A veces él nos acusa. Yo pasé un par de tiempo así, en un momento de crisis, que venían esos ataques a mi vida. Yo me sentía que me equivocaba, hacía una cosa mal y sentía que Dios ya no me podía perdonar. Y el diablo me acusaba. Es que ya pecaste mucho. Es que sigues igual. Pero nos olvidamos del poder que hizo Jesucristo. Y hasta que te das cuenta de esto, tú puedes decir, ¿sabes qué? Puedes decirle las cosas que tú quieras. Sí, yo pequé, hice esto, hice aquello. Pero ¿sabes qué? Jesús lo pagó. Y Él me ha dado poder para decir, ¿sabes qué? Voy a ser diferente. Y hoy quiero ser diferente. Quiero vivir apartado para Dios. Vivir de una manera que a Él le agrade. Y es algo que va a hacer el diablo, quererte acusar, quererte hacerte sentir mal. Pero recuerda que de dónde Jesús te sacó y que Jesús dio su vida por ti y por mí. Lo rescató. Entonces Satanás es realmente bueno para reciclar estas cosas en nuestra vida, para hacernoslas recordar. Y no es nada más cuando decimos, sino que también a veces regresa. Hay veces que nos equivocamos. Ahorita lo que estamos viendo en el curso que les estuvimos comentando, estamos hablando de los hábitos pecaminosos. Y hay muchas veces que nosotros tenemos, así como un hábito es algo que tú haces regularmente, ¿no? Y hay veces que nosotros hacemos pecado regularmente. Y si nosotros no nos damos cuenta que hay pecados que repetimos, pues estamos fracasando. Entonces este tipo de estudios nos ha ayudado mucho a darnos cuenta de qué estamos haciendo. Y yo me he dado cuenta de cosas que he estado haciendo, que he tenido hábitos. Por ejemplo, yo se los voy a confesar. Ayer el pastor precisamente él confesaba el suyo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo soy una persona que me estoy me quejo de... Hay problemas, ¿no? No les voy a dar ahí todo el contexto, pero hay problemas, Y pues luego me estoy quejando y le digo a mi compañero, no, es que esto está mal. Y eso estoy equivocándome y estoy pecando. Y hasta que no te confrontas con esas situaciones, ¿sabes qué? Tengo que romper esta situación en mi vida. Tengo que vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estoy contaminando a la gente. No estoy reflejando que soy cristiano. Y estoy fallando en eso. Y es algo que no estoy haciendo mal. Y tengo que corregirlo. Entonces, tú y yo tenemos que darnos cuenta también de eso. ¿Qué estamos haciendo recurrentemente? Y que digas, ¿sabes qué? Ya lo dejé en el pasado, pero lo vuelvo a recordar. Digo, no, lo voy a volver a practicar, lo voy a hacer. Y es algo que va a estar ahí, porque muchas veces, incluso hasta las cosas que vemos, si tenemos problemas con la pornografía, dices, ¿sabes qué? Pues hay videos que no debo de ver, pues no los veo. Hay imágenes en internet, en Facebook, no las veo. Porque el hecho de que, si tú te das cuenta ahora en el teléfono, es un arma muy peligrosa. Tú puedes saber muchas, como es bueno para buscar cosas, para hacer, para comunicarte, para eso, pero también es bueno para eso. Yo del trabajo se ha hecho, veo parte de las cosas que ven en el teléfono y el mayor volumen de cosas que se ven en un celular son sitios pornográficos. No son llamadas, no es en Facebook, no es en WhatsApp, son sitios pornográficos. Y eso es tremendo, ¿no? Porque muchos de ellos en el celular no tenemos restricción. Y debemos tener cuidado, porque hoy también, si tú ves el Facebook o ves una página y ya ven que empiezan a salirte promociones acá y acá en todas las ventanas, le das a una y pum, se te empieza a llenar todo el historial. Entonces, ahorita somos atacados mucho, principalmente los hombres. Ahora las chicas, pues como quieren ganar dinero, se visten sensualmente, se ponen a bailar. Pones el video y dices, lo veo por curiosidad. Tu historial se te va a empezar a atascar de todo ese tipo de cosas. ¿Y qué vas a hacer? Bombardeado de eso, que te va a incitar a quererlo hacer. Entonces, si tú no dices, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, pues lógicamente pues vas a evitarte esta situación, ¿no?
Entonces, debemos tener cuidado con lo que vemos, incluso hasta con las letras de canciones que antes nos gustaban, que habíamos oído y que no son buenas, que nos traen cosas en nuestro corazón que nos afectan, memorias vividas, cosas que hemos pasado. Yo también, algo que me pasaba mucho a mí en este aspecto es que yo recordaba muchas cosas del pasado, que qué hubiera hecho, que quisiera o esto, y eso también nos afecta. Y sabes que vives en el pasado, quisiera lo hubiera practicado, y te llega la oportunidad de, pues vamos a hacerlo, y son cosas que no le agradan a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque esos pecados pasados los podemos traer al presente, y eso afecta. Y eso le pasó también al pueblo de Israel. Y vamos a verlo, porque así como pasa en nosotros, eso también nos lo muestra en la palabra. Ezequiel, vamos a Ezequiel, en el capítulo 23. Aquí está precisamente Ezequiel, pues, acusando prácticamente a Israel, a Judá. Lo menciona como dos hermanas. Y vamos a ver el 19 nada más. Dice, aún multiplicó sus fornicaciones. Aquí está hablando de Israel. Aún multiplicó sus fornicaciones. Dice que, trayendo en memoria ¿qué? Si están ahí, en Ezequiel 23, 19. Voy a esperar que lo lean, porque sí, es importante que ustedes lo vean. Ezequiel capítulo 23, verso 19. Voy a volverlo a leer. Dice, aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria, ¿qué dice? Los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Aquí se le estaba acusando precisamente, bueno, hay muchas cosas, pero dentro de las que Ezequiel menciona, es de que él había traído a memoria cosas, el Israel había traído cosas del pasado que vivía, que practicaba, y que ahora quiso volver a vivir. Y tú date cuenta, tú si ves la historia de Israel desde que salió de Egipto hasta que pasó esta situación que estaban cautivos por Babilonia, repetían los mismos errores. Se olvidaban de Dios, había idolatría, se aprovechaban de la viuda, del huérfano, de los que estaban en necesidad, y volvían a lo mismo. Entonces esto es muy impactante de que tú lo veas, que tú tienes que darte cuenta de no vuelvas a los días de tu juventud, no vuelvas a los días pasados, del pasado. Dios ya te perdonó, ya te liberó. Tienes que vivir, decir, ¿sabes qué? Yo quiero ya ser diferente. Ya no quiero caer en lo mismo. Y analiza tu vida. Analiza cómo está tu corazón. Muchos de nosotros nos involucramos en un pecado en el pasado, pero tener ese pecado regresando a la mente, teniéndolo muy presente, va a provocar a tener pensamientos que no son buenos, que nos van a hacer llegar a ser seducidos por esa tentación, y el resultado de esa tentación es pecado, como lo veíamos en Santiago, ¿no? Por eso Jesús, en su manera de predicar, de hablar, sobre todo si tú lo ves en el Sermón del Monte, que viene en Mateo del 5 al 7, él nos menciona muchas cosas muy impactantes. Él sobre todo dice, a veces, ustedes han oído que esto así era, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo era del adulterio, ¿no? El adulterio, pues tenían que ver al hombre o a la mujer, pues cayéndoles prácticamente ahí, besándose o en la cama, ¿no? Pero como Jesús mencionó que era el adulterio, dice, si ves una mujer simplemente para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteraste tu corazón. Porque ¿dónde viene el problema? En el corazón. Por eso a veces mucha gente dice, no, es que es muy difícil de seguir el sermón del monte. Es que ahí Jesús está atacando el corazón, ¿no? Él rompió esos esquemas de que la gente, no, es que tiene que ser así. Y en ese tiempo había mucho de esto. Había mucho divorcio. Los judíos se divorciaban por cualquier cosa. Porque la mujer me habló mal, se divorciaban. Ya veían otra bonita por ahí, me caso ahora contigo. No les gustó, se divorciaban. Y había muchas cosas así. Y eso a Dios no le agradaba. Entonces Jesús se fue precisamente al corazón. Entonces es por eso que debemos darnos cuenta.
Nosotros no alteramos en el hecho de que digas, ¿sabes qué? Voy a cometer ese acto. Sino desde que tú ya estás pensando, ya lo estás maquinando y lo estás deseando, ya está ejecutado. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso no podemos recordar cosas del pasado. Tenemos que darles fin, cambiar nuestra manera de pensar. Yo se los digo porque yo también lo viví, como les contaba. Me empezaba a viajar en mi pasado, a decir, mira, a hacer esto y esto y esto. Y me estaba afectando. Entonces ya sabes, yo se lo entregué a Dios y dije, ¿sabes qué? Ya no quiero pensar en eso. Y cuando a veces quiere llegar mi pensamiento, me pongo a pensar en otra cosa, o hasta a veces solo. Y no me tengo que venir y sentarme o venir a la iglesia para orar. Cierro mis ojos y digo, ¿sabes qué? Dios, quítame este pensamiento de mi mente. No es bueno. Ya lo que hice, me cometí, lo equivoqué. Tú me has salvado. Tú me has dado una vida con propósito y la quiero vivir. ¿Sí? Bueno, entonces no podemos recordar el pasado, pensarlo y hasta llevarlo a cabo. Es como tramar el mal para el futuro. Ahí, si quieren, vamos a... ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, ahí anótenlo. En Proverbios 6, 12 al 15 nos habla de tramar planes malos. Ahí nos habla precisamente de que una persona que trama planes malos planea la maldad y ese pecado es un pecado premeditado. Entonces, si nosotros planeamos cosas, las estamos maquinando, recordamos el pasado y lo queremos llevar a la práctica, ya está siendo un pecado. Entonces podemos ver con todo esto que hemos estado viendo del pasado, que la mente puede hacer cosas aterradoras en nuestra vida y tenemos que tener cuidado con eso. Por lo que tenemos que enfrentar pecados que son del pasado, que a veces se quieren reciclar o los queremos reciclar. Tenemos que quitar todos esos planes para pecar y no hacerlos, no practicarlos, no vivirlos, no llevarlos a cabo, no permitir que se involucren en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿No? Esto principalmente se va a estimular por cuando vemos cosas, leemos cosas o cosas que no, pues nos traen esas vivencias o cosas que hemos pecado en el pasado. Entonces tenemos que, lo más posible es que yo te recomiendo que tú te olvides de todo eso, que lo borres, lo elimines, lo quites de tu mente. Si tienes cosas físicas, pues ahí échalas a la coladera, a la basura. Aquí si te las quieres traer antes de que empiece el servicio, pasa el camión de la basura, tíralo, desecha las cosas que tú sabes que están afectando en tu vida. Y no pueden ser solo pensamientos de lujuria, también pueden ser acerca del enojo. A veces nos enojamos por situaciones que vivimos en el pasado, que no podemos perdonar a personas que nos han lastimado. Y cada vez que lo recordamos, nos viene el enojo, ¿no? Yo fíjense, yo tuve un compañero desde preescolar, me tocó en preescolar, me tocó en primaria, me tocó en secundaria, me tocó en la preparatoria. Y era una persona que me molesta. Y me di cuenta cuando antes de la pandemia lo volví a ver. Lógicamente no le hablaba porque era una persona que me molestaba. Sentí enojo. Y eso está mal. Porque vienen a mí cosas del pasado. Y eso está mal. Me di cuenta, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, quiero perdonarlo, ya no quiero sentir este enojo, esta furia en mi corazón. Porque sentía una furia con ganas. Y de tal forma que te afecta en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, en donde tú estés. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, como les digo, no solamente es pensamientos de lujuria, puede ser el enojo, muchas otras situaciones. Pero si vivimos eso del pasado, nos va a afectar. Por eso es mejor que seamos renovados en nuestra mente. Porque podemos pensar en vengarnos, en alguna situación, muchas cosas. Entonces eso pues va a ser feo. También puede ser pensamientos de avaricia, también de envidia por algunas cosas. Entonces también eso pues nos va a hacer que nos apartemos, porque va a haber que nos elevemos, que digamos soy orgulloso, todo eso. Entonces tú y yo debemos de tener mucho cuidado. La batalla tiene que ser ganada en el interior. ¿En dónde? En el corazón, en tu mente, en tus pensamientos.
Es ahí donde, por eso David decía, en el Salmo 51, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es el Salmo 51, dice. Se crea en mí un corazón limpio. Nosotros tenemos que buscar eso, que Dios cree en nosotros un corazón limpio. ¿Tú se lo has pedido a Dios? Si no se lo has pedido, pues te recomiendo que leas este salmo. Este salmo fue cuando David pecó con Betsabé. Él se sentía mal, se sentía culpable. Él mucho tiempo ocultó su pecado en algo que estamos viendo. Tú tal vez puedes estar ocultando un pecado. Aunque ahí sí pocas personas lo vieron, pocas personas de su confianza se dieron cuenta, él quiso ocultarlo, que no pasa nada. Pero que Dios estaba ahí, que mandó a Natán para decirle, ¿sabes qué? Has pecado. Entonces cuando él se dio cuenta. Entonces no esperemos a que sea el tiempo demasiado tarde, porque él pasaba sufrimiento, él pasaba agonía. Por eso él cuando lo confesó dijo, crea en mí un corazón limpio. Es en el interior y es ahí donde la batalla, la tuya y la mía, tiene que ser ganada. Otro punto importante es no exponernos a malas situaciones, a malas atracciones. Y volvamos ahí a Job. Ahí en Job capítulo 31. Este ya lo mencionamos. Dice, versículo 1 del capítulo 31 de Job. Dice, hice pacto, ¿cómo dice? Con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Fíjate qué impactante de ver. Job hizo ese pacto. ¿Para qué? Para no ver cosas. Aquí tú lo puedes decir como una mujer, pero puede ser cosas que tú tal vez estás deseando, que estás envidiando, cosas que te gustan, que ya yo quisiera tener esta casa, quisiera tener este coche, quisiera traer esta cosa, tenía que hacer esto, ir a tal viaje. Tenemos que tener cuidado con las cosas que vemos. No nos dejemos guiar por decir, yo voy a echarle un vistazo, una miradita, no pasa nada. Es como yo les decía, ahorita tú hasta lo que ves en el internet es peligroso, porque lo que te buscas empieza a salir por todos lados. Tú date cuenta, busca algo, ahí en Google, busca algo, dale, y te va a empezar a salir en el Instagram, en el Facebook, en todos lados te va a empezar a salir. Entonces, ahorita es un bombardeo tremendo, que tú dices es mercadotecnia y todo eso. Ojo, cuidado, porque eso nos afecta, nos puedes ver. Oye, se está principalmente lo que hace estas campañas es de que tú no estés conforme con lo que tú tienes, que tú busques más, que no estés contento con el auto que tienes, que no estés contento con la casa que tienes, no estés contento con esta situación, con la ropa que vistes, con el reloj que traes. Tienes que buscar más y no hay contentamiento. Y Dios nos dice que debemos estar contentos con lo que tenemos, tenemos que tener cuidado con a lo que nos exponemos. Otro punto, y este es muy importante, debemos de alimentarnos de la palabra. Y si quiero preguntarte, ¿aquí hay personas que lean la palabra a diario? ¿No? Sí, amén. Bueno, me da mucho gusto. Los demás espero que lo intenten, que practiquen, ¿no? Es algo que te va a ayudar mucho en tu vida, en tu relación con Dios. Porque es sorprendente cuando estamos saturados de la palabra de Dios. A mí es algo que quise empezar a practicar, y ahora que lo he vivido, que la he podido leer en la mañana, la leo en la tarde, la leo en la noche, veo cómo Dios, al saturarte de su palabra, Él actúa. De que decir, ¿sabes qué? Viene esta situación, pues ya tienes como que las armas para que tú decís, ¿sabes qué? Esto no. Yo estoy preparado, estoy listo. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué pasó? Él sí tenía hambre, porque había pasado 40 días, 40 noches en ayuno. Yo creo que él ya podía oler tacos a kilómetros de distancia, porque los sentidos se agudizan. Si tú has ayunado, te das cuenta de eso, de que puedes oler hasta a distancias. Entonces imagínate, pero él cómo estaba, lleno de la presencia de Dios, y él conocía las Escrituras.
¿Y él con qué se defendió? Y no llevaba la Biblia impresa, él la tenía en la mente, grabada. Entonces, cuando nosotros nos saturamos de la palabra, pasan cosas interesantes en nuestra vida. Entonces, por eso uno les dice, lean la palabra, no por molestarlos, sino porque aquellos que conocemos que es importante, les decimos eso. Que si tú desempolvas tu Biblia y la lees diario, tú vas a ver los cambios en tu vida. Es en serio impactante. Y si no me crees, vamos a ver la palabra, porque también lo dice en la palabra. Salmo 119. El Salmo 119 es el salmo más grande, incluso el capítulo más grande de la Biblia. ¿Y sabes de qué habla? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien lo ha leído este salmo? ¿No? ¿Nadie lo ha leído? ¿Saben de qué habla? ¿Cuál es el tema principal de ese salmo? A ver quién lo ha leído. ¿No? Bueno, se van a llevar de tarea a leerlo. Pero de lo que más habla, ¿sabes de qué habla? De la palabra, de la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 119 de los Salmos. Dice, en mi corazón, dice, he guardado tus dichos. Tus dichos es tu palabra. ¿Qué más dice? Para no pecar. Para no pecar sobre Ahí hay una base muy fundamental para que tú y yo evitemos el pecado, que no pequemos. ¿Guardar qué? Sus dichos, su palabra. Si tú y yo guardamos la palabra, la leemos, la escudriñamos, la practicamos, lógicamente cuando venga el tentador, ¿qué va a pasar? Y tenemos las armas, porque estamos llenando nuestra vida de la palabra. Yo, por ejemplo, algo que casi siempre cuando me toca compartir algún mensaje les digo, nosotros somos personas que Dios nos ha depositado su presencia, su Espíritu Santo. Si tú has creído en Jesús, la presencia de Dios está en tu vida. Como hace rato nos decía Gil, que se preocupaban por el templo, las cosas, pero Dios no está aquí en este lugar. Tú y yo nos vamos a ir y la presencia de Dios no va a estar aquí, porque la presencia de Dios está en nosotros, y dice que cuando dos o tres están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos, Él está aquí en medio. Entonces, la presencia de Dios está en tu vida. Y yo algo que me gusta mucho verlo, o hacer como esa, ¿cómo poderlo decir? Como una referencia, no sé la palabra exacta para decirlo, pero yo veo la presencia de Dios como un fuego en medio de cada uno de nosotros, dentro de nosotros. Pues entre tú más busques a Dios, entre tú más ores, entre tú más leas la palabra, es como cuando haces una fogata, estás metiendo más madera, más madera, más madera. ¿Qué va a pasar con esa llama? Es intensa. Pero si nosotros no la procuramos, no leemos, no estudiamos, no oramos, ¿qué va a pasar con esa llama? Va a quedar como el borde de tu casa, con una flamita ahí. Ahí está, viva, pero no calienta. Entonces eso pasa. Por eso nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra. Es muy importante. Necesitamos la palabra que more en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3:16. Que estemos llenos de su presencia, de su Espíritu Santo, para que seamos controlados por Él. Para que nosotros podamos llevar cautivos todos pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios. Y sí quiero decirte que lo que sale de nuestra vida, lo que hablamos, lo que vivimos, está en proporción directa a qué tanto inyectamos en nuestra vida la verdad de la palabra de Dios. Es decir, entre tú más leas la palabra, lo que vas a tú dar, lo que tú vas a externar, es eso mismo. El conocer a Dios y vivir en fe, en confiar en Dios, en vivir una vida diferente. Pero si nosotros no inyectamos la palabra de Dios en nuestra vida, no vamos a tener el poder y las armas. Otro punto importante es también pensar en cosas justas. Va en el pensamiento. Y esto es algo muy práctico. Pensar en cosas que son buenas. Pensar en cosas que son justas. Y ahí vamos a Filipenses, que también es una exhortación que Pablo estaba haciendo hacia esta iglesia de Filipenses.
Filipenses 4:8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensar, ¿no? Si hay algo digno de alabanza, de adoración, entonces en nuestra mente debemos de concentrarnos en esas cosas. Tú y yo debemos de concentrarnos en cosas que sean buenas para Dios. Tenemos que quitarnos el pensamiento de esas cosas del pasado, cosas que nos están afectando, cosas que nos quieren desviar. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en lo bueno, lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no? Y cambiar tu manera diferente, porque el diablo también es así. Y por ejemplo con los hombres. Yo, por ejemplo, a veces me tocaba, me han contado, he compartido con algunos hombres, y yo en un par de ocasiones me han dicho, no, pues que yo tengo problemas para las mujeres. Yo tengo que voltear a verlas, tengo que estar viendo, tengo que tener esa ansiedad. ¿Y cómo tú lo vas a resolver? Pues dejar de pensar en eso. Cambiar tu manera de decir, ¿sabes qué? Así es muy bonita, ahí dices, volteate a otro lado, vete, huye, como José lo hizo. Vete para otro lado, ¿no? Porque pasa en muchas ocasiones. Yo, por ejemplo, tengo hay una vecina en mi casa que es una chica que le gusta estar enseñando todo. Ahorita, bueno, ustedes se dan cuenta que las mujeres de hoy, las jovencitas, les gusta enseñar todo. Y esa muchachita se pone unos shorts que yo afortunadamente no he estado ahí para estar viendo, pero yo creo que hasta ni usa ropa interior. Y todo ahí, o sea, Claudia me ha visto porque yo lo que hago, yo sí Dios me ha ayudado en esta situación, en ese aspecto, a no estar diciendo, ay, no tengo que voltear así. Simplemente veo que está eso provocador, agarro y volteo mi vista para otro lado, pienso en otras cosas, y son muchachitas que les encanta estar así. Y que tú la ves y hasta se agacha para que le vean el trasero. O sea, imagínate, o sea, y está feo. Y eso está mal. Y nosotros como hombres, pues sí, precisamente estamos atacados en ese aspecto. Y si tú y yo no tenemos una mente renovada, pensamos en otras cosas, evitamos esas situaciones, ¿qué va a pasar? Pues vamos a alimentarlo, de tal forma que vas a estar pensando en ella, voy a estar así y así, y eso está mal. Por eso es mejor evitarlo. Porque gracias a Dios, que Dios me ha permitido cambiar esa manera de ser, ¿no? Porque pues cuando era joven, pues sí, prácticamente lo hacía, ¿no? Me gustaba estar ahí viendo. No así tan, porque hay gente que sí es perversa, ¿no? Pero sé que no debo hacer. Y eso es porque tú te das cuenta, o sea, en las parejas. Yo me he dado cuenta en parejas que va hombre y mujer y pasa así una mujer y ahí ves oye, pues estás ahí con tu mujer y estás ahí volteando. Se ve mal, y eso está mal, y eso es grosero. Porque aparte cuando tú te casas, tú renuncias. Con la mujer que te casas, con el hombre que te casas, tú estás renunciando a todo lo demás. Y yo me acuerdo que eso, el pastor, cuando él tuve la oportunidad de que él me diera un curso prematrimonial, y una vez así me dijo, ¿tú estás consciente de que si tú te casas con Claudia, estás renunciando a todas las mujeres? Y sí me quedé así de, no, pues sí. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. Es decir, sabes que yo renuncio para serle fiel a mi esposo, para serle fiel a mi esposa. Si nosotros empezamos a voltear, empezamos a maquinar en nuestra mente, pensando en esas cosas, pues ¿qué va a pasar? Que estamos adulterando, como hace rato decíamos. Entonces tenemos que pensar en cosas justas, en cosas buenas. Piensa en Dios, piensa en lo que han hecho en tu vida. Bueno, yo cuando la veo digo, ¿sabes qué, Dios? Tú ya me liberaste de esto, yo ya no puedo ver para allá, yo ya tengo que ver para acá. Donde tú estás, donde tengo una vida con propósito, tengo una vida buena, es cambiar tu manera de pensar. Vamos a ver el último. Tener amor al Señor.
Y esto es algo que debemos tú y yo cultivar. No como algo sentimental, algo inducido por alguna emoción. Tiene que ser una realidad en tu vida y en la mía. Recordemos que, como decíamos de Job, Job no tenía una palabra, Job no tenía el Antiguo Testamento, Job no tenía una Biblia. Pero ¿qué tenía? Ese amor y honra por Dios. Si nosotros tenemos ese amor, ese honor hacia Dios, pues lógicamente lo que va a pasar es que nosotros vamos a querer vivir bien con Él. Porque cuando estamos casados, los que son casados, si amas a tu esposa, si amas a tu esposo, ¿tú qué vas a hacer? Buscarle hacer el bien. Y si hay cosas que le van a lastimar, tú te vas a dar cuenta que eso no lo vas a hacer porque le va a dañar, ¿no? Claro, no le quieras decir alguna cosa. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando me casé, Claudia no sabía cocinar. Y lo primero que me hizo fueron unas papas. Y le quedaron súper saladas, pero súper saladas. Y por sí la papa como que tiene ese, para adquirir ese sabor. Entonces, yo sentí feo decirle, ¿sabes qué? Pues están mal, ¿no? Porque sé que le iba a dañar, se esforzó y eso, no, están buenas. Lógicamente ella se dio cuenta que estaban saladas. Pues hay cosas que a veces se evitan, ¿no? Por amor, porque amas a la persona. Y así es con Dios. Tú vas a evitar pecar porque amas a Dios, porque le amas, porque tú estás agradecido con lo que Él hizo por ti y por mí. Es por eso que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios es el temor reverente, el temor. No quiero lastimarte, Dios. No es porque digamos, ay, Dios es un Dios temible, ay, tengo mucho miedo. Sí, debemos de temerle. Pero de ese temor que se refiere, temo fallarte, mi Señor. No sé si hasta cuando tú te has pecado, te has dado cuenta de eso, que vienes a la presencia de Dios, te sientes indigno, dices, te fallé, Señor, no hice lo correcto, porque le amas. Cuando no le amas ni te importa, dices, Señor, perdóname, ya, en fin, ya que eso ya pagó, no pasa nada. Es cuando te lloras, quebrantas, dices, ¿sabes qué, Dios? Te fallé. Es porque amas y temes a Dios. Y yo creo que este punto es, de todos los que mencionamos, el más importante. Que si tú y yo amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, podemos que decirle que no al pecado. Entonces, ¿dónde se va a ganar la batalla? Es a través de amar al Señor. ¿Pero dónde? En el corazón. Y necesitamos amarle y buscarlo. Entonces, tenemos que ver nuestro corazón. Yo te animo a que tú veas. Vimos muchos ejemplos, muchas cosas, pero tú veas qué hay en tu corazón. Solamente Dios sabe. Si viene tu familia contigo, tal vez tu familia no sabe, tu esposo, tu esposa. Pero ese es el momento que digas, ¿sabes qué? Ya estoy harto de esto. Hoy Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Quita eso, tíralo a la basura. Él ya te ha dado el poder para decirle que no. Dios nos está mostrando herramientas. ¿Cómo? Tíralo del pasado. Cambia tu manera de pensar. Ve lo que estás viendo, ten cuidado con lo que ves. Busca la palabra. Ámale. Si nosotros practicamos eso en nuestra vida, vamos a poder vencer. Porque Dios ya nos dio todo para poderlo hacer. Pero es necesario que tú y yo lo hagamos. No lo ocultes. Porque si te quiero decir algo. Hay un personaje en la Biblia que se llamaba Acán. Acán vivió en los tiempos de Josué. Cuando conquistaron Jericó, Dios les dijo, ¿saben qué? No tomen nada. Las únicas personas que iban a salir vivas eran Rahab, la prostituta, y su familia, ¿no? Que estuvieran en su casa. Pero Dios les dijo, ¿saben qué? No quiero que tomen nada, ni tesoros, ni dejen comida, ni todo quiero que lo borren. Entonces esa persona dijo, ¿sabes qué? Yo veo un manto babilónico agradable, bueno a la vista, codiciable. ¿Sí? Lo llevó. Nadie lo vio, él lo ocultó. Pero ¿sabes qué? Eso afectó no solamente a su vida, sino a toda una nación. Porque la nación, cuando fueron a pelear contra Ai, que la siguiente ciudad que tenían que conquistar era Ai, era una ciudad pequeñita en comparación a Jericó, que
fuera una ciudad grande, buenos guerreros, con murallas grandotas. Ahí era pequeño. Y cuando fueron, ¿qué pasó? Ahí tuvieron que orar, buscar a Dios. Y Dios les dijo, ¿saben qué? Hay pecado. Entonces, si tú y yo ocultamos pecado, quiero que voltees a tu derecha, a tu izquierda, atrás. Si te estás durmiendo, pues ya, o se está durmiendo de atrás, despiértate, ya despiértate, ya se va a acabar. Pero así como lo estás viendo, el pecado que tú estás ocultando le afecta a él, le afecta a mí, y nos afecta a todos, porque no podemos crecer como iglesia. Entonces, si ven, porque te va a afectar tu familia, afecta a tu persona, afecta a tu familia, afecta a la iglesia. Entonces yo te animo a que tú cambies de dirección. Dios quiere que tú seas santo para Él, quiere que vivas diferente. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar. Si tú tienes un pecado que confesar, confiésalo ahí. Y dile, ¿sabes qué, Dios? Ya estoy atado, ya estoy en este hábito, ya quiero romperlo, tú me has dado el poder, pero practica lo que hoy Dios te está enseñando. Vívelo. Es importante que tú lo practiques. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y quiero animarte a que tú vengas a Dios, porque como dice la palabra, dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú encubres un pecado, nunca vas a prosperar en tu vida. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por lo mucho que hoy tú nos hablaste, Señor. Gracias porque tu palabra que tiene poder, Señor, es la que quebranta nuestros corazones, Señor. Hoy tú has llegado hasta lo más profundo de nuestros corazones para darnos cuenta, Señor, si estamos pues un pecado muy profundo, un pecado privado, un pecado oculto, Señor, que estamos tal vez teniendo, Señor. Yo te quiero pedir que tú nos perdones si hemos estado practicando esto en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú eres bueno, fiel y justo para perdonarnos, pero es necesario que confesemos nuestros pecados. Y queremos hoy venir delante de ti confesando esto. Queremos que tú nos ayudes, Señor, a derrotar este pecado, Señor, porque tú ya lo venciste en esa cruz. Nos has dado libertad del pecado y ya no tiene poder, autoridad y dominio sobre nuestras vidas, porque ahora la autoridad y el dominio está en ti, Señor. Tú eres el que controla nuestras vidas, Señor. Y gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos guía y nos dirige, Señor. Y nos hace que guardemos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros nos despojemos de nuestro viejo hombre, Señor, que está viciado conforme a las corrientes de este mundo, Señor. Que olvidemos el pasado, Señor. Que no caigamos ante las tentaciones que a veces vemos, Señor. Que cambiemos nuestra manera de pensar, Señor. Que también, Señor, seamos personas que te busquen, Señor, que anhelemos de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener esa hambre y esa sed de ti, Señor. Ayúdanos a que realmente busquemos y anhelemos tu presencia, Señor. Y que también, lo más importante, Señor, es que te amemos sobre todas las cosas, Señor. Que te amemos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, Señor. Para que nosotros podamos sentir, Señor, esa reverencia hacia ti, ese temor hacia ti, Señor. Y que podamos vivir apartados, Señor. Como tú quieres que hoy viva la iglesia, Señor. Una iglesia apartada, una iglesia santa, Señor, para tu uso exclusivo, Señor. Y que seamos personas que también impacten el mundo, Señor, porque vivimos para ti, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Fortaleceles, ayúdales, Señor. Inquiétales a buscarte, Señor. Si hay alguien que no te conozca, que puedan reconocer que en su vida, Señor, que han pecado, Señor, se han desviado, que por muchas cosas que practiquen, que busquen, que haya tal vez salida, Señor, no hay nada que nos pueda dar esperanza y salvación, sino solamente lo que tú hiciste en esa cruz. De tomar nuestro pecado, Señor, de morir en esa cruz, de derramar tu sangre para que nosotros tuviéramos esa redención de nuestros pecados. Gracias porque tú nos has dado esa libertad y sobre todo porque tú resucitaste al tercer día y nos diste vida juntamente contigo, para que todos aquellos que creen, Señor, que confiesan en ti, tengan vida, esperanza y vida eterna. Te damos gracias, Señor, fortalécenos, guíanos hacia tu camino, hacia tu verdad, y te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bendiga.